Tiene yates que parecen ciudades flotantes, palacios bañados en oro y una influencia tan grande que ni siquiera Donald Trump se atreve a desafiarlo. No se trata de otro multimillonario ruso más, sino del único hombre lo suficientemente poderoso como para hacer que Trump se lo piense 2 veces. Estamos hablando de Vladimir Putin, y es hora de analizar por qué incluso Trump se muestra cauteloso con él. El oligarca intocable. En un mundo en el que los multimillonarios doblegan a los gobiernos a su voluntad y los líderes mundiales bailan al son del dinero, existe un hombre que se encuentra solo en la cima de esta pirámide. No se trata de cualquier oligarca ruso, sino de Vladimir Putin, el hombre que ha pasado de ser un humilde oficial del KGB a convertirse en el multimillonario más intocable del mundo, ejerciendo un poder que hace que incluso Donald Trump ande con cuidado en su presencia. Para comprender cómo Putin ha alcanzado esta posición de invencibilidad aparentemente imposible, primero debemos examinar los cimientos sobre los que se ha construido su imperio, unos cimientos construidos no solo con dinero, sino también con miedo, lealtad y un dominio de la psicología humana que haría que el propio Maquiavelo asintiera con admiración. La historia oficial, tal y como la cuenta la narrativa cuidadosamente elaborada por el Kremlin, pinta a Putin como un modesto servidor público. Según los registros oficiales, el presidente de Rusia gana aproximadamente $140.000 al año y es propietario de un apartamento de 74 metros cuadrados, una caravana y 3 coches. Es un retrato humilde de un hombre que ha dedicado su vida a servir a su país, sin pedir nada más que la satisfacción del servicio público. Pero esta versión oficial es quizás el mayor engaño del siglo XXI. Una fachada cuidadosamente construida que oculta el verdadero alcance del poder y la riqueza de Putin. Detrás de esta apariencia modesta se esconde lo que, según sugieren los críticos y los informes de investigación, podría ser una fortuna que oscila entre los 40.000 y los 200.000 millones de dólares, lo que le convertiría en una de las personas más ricas del mundo. Pero la riqueza de Putin no se reduce a las cifras, sino que se trata de cómo se acumuló esa riqueza, cómo se oculta y, lo que es más importante, cómo se utiliza como arma para mantener el poder y eliminar a la oposición. La transformación de oficial del KGB a oligarca multimillonario no se produjo de la noche a la mañana. Fue un ascenso cuidadosamente orquestado que comenzó durante el caótico periodo de privatizaciones de Rusia en la década de 1990, cuando Putin, como figura clave de la administración de San Petersburgo, supuestamente facilitó acuerdos que enriquecieron a sus aliados a cambio de beneficios personales. Era una época en la que los ciudadanos de a pie veían impotentes cómo los vastos recursos de su país se repartían entre unos pocos elegidos, y Putin se posicionó no solo como participante en esta gran redistribución de la riqueza, sino como su máximo artífice. La genialidad del enfoque de Putin no radicaba en acumular riqueza directamente, sino en crear un sistema en el que la riqueza fluyera a través de él. Bill Browder, antiguo inversionista en Rusia y crítico abierto de Putin, afirmó en 2017 en su testimonio ante el Comité Judicial del Senado de los Estados Unidos que Putin exigía el 50% de la riqueza de los oligarcas para evitar ser procesados, creando así una estructura similar a la de la mafia, en la que los leales comparten los beneficios con él. Consideremos el caso de Mikhail Jodorkovsky, que en su día fue el hombre más rico de Rusia y propietario de la petrolera Yukos. Jodorkovsky cometió el error fatal de creer que la riqueza por sí sola podía desafiar la autoridad de Putin. Su detención en 2003 sirvió de advertencia a los demás, consolidando el control de Putin sobre la élite económica rusa. El mensaje fue recibido alto y claro por los demás oligarcas rusos. Entendieron que su riqueza y libertad continuadas no dependían de las fuerzas del mercado o de su perspicacia empresarial, sino de su lealtad a Putin. Esto creó lo que los estudiosos han denominado un sistema, en el que el círculo íntimo de Putin controla la economía y reprime los movimientos políticos independientes. La sofisticación de las estrategias de acumulación de riqueza de Putin se hace aún más evidente cuando examinamos las redes offshore reveladas por importantes filtraciones de documentos. Los papeles de Panamá y los papeles de Pandora revelaron intrincadas redes de cuentas offshore y empresas ficticias vinculadas a los socios de Putin, incluidos amigos cercanos como Sergei Roldugin, Gennady Timchenko y Petr Kolbin. Tomemos como ejemplo a Sergei Roldugin, amigo íntimo de Putin y violonchelista, que difícilmente encaja en el perfil de un genio financiero internacional. Sin embargo, Roldugin estaba vinculado a $2.000 millones en operaciones offshore, aunque el nombre de Putin no aparece directamente en estos registros. La belleza de este arreglo radica en su negabilidad plausible. ¿Cómo podría alguien demostrar que los miles de millones de un violonchelista estaban realmente controlados por Putin?
Se trata de un nivel de sofisticación financiera que impresionaría a las mentes más creativas de Wall Street. Las manifestaciones físicas de la supuesta riqueza de Putin parecen sacadas de una novela de James Bond. Los informes de investigación, en particular los de la Fundación Anticorrupción de Alexei Navalny, han vinculado a Putin con activos extravagantes, como una mansión de $1.000 millones en el Mar Negro apodada el Palacio de Putin, que cuenta con un anfiteatro, una pista de hockey subterránea y un puerto marítimo privado. El palacio no es solo una residencia, es una declaración de poder, una manifestación física de una riqueza tan vasta que desafía la comprensión. Pero el palacio es solo la punta del iceberg. Los informes sugieren que la colección de Putin incluye un megayate de $100 millones, un avión de $716 millones llamado el Kremlin Volador, 19 casas, 700 coches, 58 aviones y una colección de relojes de lujo que multiplican su salario oficial. Estos activos suelen estar registrados a nombre de socios o empresas ficticias, lo que complica los esfuerzos por vincularlos directamente con Putin. Esta arquitectura financiera ha creado algo sin precedentes en la geopolítica moderna, un líder que es efectivamente inmune a las sanciones. Aunque los gobiernos occidentales han impuesto amplias sanciones a Rusia y a su élite, la riqueza de Putin, distribuida a través de oligarcas leales y empresas estatales, crea una red de dependencia que sofoca la oposición interna. Las sanciones afectan a sus socios, pero la compleja red de relaciones y las estructuras de propiedad ocultas hacen que el propio Putin siga siendo en gran medida intocable. Putin ha logrado esencialmente lo que todo oligarca sueña, pero pocos consiguen. Se ha hecho indispensable para su propio sistema. El sistema de beneficios mutuos garantiza la lealtad, ya que desafiar a Putin supone arriesgarse a perder el acceso a lucrativos contratos y activos. No solo es rico, sino que es la fuente de riqueza de toda una clase de personas cuya prosperidad continua depende de su poder continuo. El maestro manipulador. La verdadera medida del genio de Vladimir Putin no radica en cómo acumuló su vasta fortuna, sino en cómo transformó posibles desastres en fuentes de fortaleza, convirtiendo cada escándalo, investigación y crisis internacional en otro pilar de su posición aparentemente impenetrable. Esta es la historia de cómo un hombre que debería haber caído por las revelaciones de corrupción, interferencia electoral y abuso de poder autoritario, emergió más fuerte que nunca, inspirando respeto y temor a los líderes mundiales que, según toda lógica, deberían ser sus adversarios. El escándalo Russiagate, que dominó la política estadounidense entre 2016 y 2019, ofrece quizás el ejemplo más llamativo de la capacidad de Putin para transformar la adversidad en ventaja. Lo que comenzó como una investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016 debería haber sido la caída de Putin, pero en cambio se convirtió en una de sus mayores victorias estratégicas, reforzando su reputación como genio geopolítico intocable y debilitando al mismo tiempo a su principal adversario, Estados Unidos. El informe Mueller, publicado en abril de 2019, documentó más de 200 contactos entre la campaña de Trump y funcionarios rusos, pero no encontró pruebas suficientes para establecer una conspiración o coordinación criminal. Para la mayoría de los líderes, que se revelaran con todo lujo de detalles las operaciones de interferencia de su país, sería un fracaso catastrófico. Para Putin, se convirtió en una obra maestra de comunicación estratégica que reforzó su reputación en múltiples frentes. Dentro de Rusia, la amplia cobertura de las operaciones de interferencia rusas fue presentada por los medios de comunicación controlados por el Estado como una prueba de la renovada influencia global de Rusia. El enfoque del Russiagate en la interferencia rusa alimentó la narrativa de Putin de una Rusia sitiada por Occidente, lo que le permitió presentarse como un maestro estratega que burlaba a Occidente. Las acusaciones no se trataron como pruebas de irregularidades, sino como la confirmación de que Rusia había recuperado su posición como gran potencia, capaz de influir en los acontecimientos del escenario mundial. Putin transformó lo que debería haber sido una desventaja, las pruebas de la interferencia rusa, en una ventaja que aumentó su popularidad interna. Los medios de comunicación estatales rusos, como RT y Sputnik, presentaron las investigaciones estadounidenses como una prueba de que Rusia podía desafiar la hegemonía estadounidense, retratando a Putin como una figura poderosa capaz de influir en los acontecimientos mundiales. Para el público ruso, Putin no era un criminal, sino un gran maestro del ajedrez que había superado en estrategia a la nación más poderosa del mundo. Pero la genialidad estratégica de Putin iba mucho más allá de la propaganda nacional.
Las investigaciones del Russiagate revelaron algo aún más valioso para Putin que el aumento de su popularidad interna. Pusieron de manifiesto las profundas vulnerabilidades de la democracia estadounidense que él podía seguir explotando. La división partidista sobre el Russiagate, con los demócratas impulsando la narrativa de la colusión y los republicanos calificándola de bulo, creó una percepción de disfunción en Estados Unidos que Putin aprovechó, presentando a las democracias occidentales como caóticas e hipócritas. Esta división no fue accidental, sino el resultado intencionado de una operación de influencia cuidadosamente orquestada. Putin entendió algo que muchos líderes occidentales no lograron comprender. En la era de las redes sociales y la polarización política, el objetivo no era convencer a la gente de hechos específicos, sino crear tanta confusión y división que la verdad misma se convirtiera en una víctima. El objetivo de Putin de sembrar la discordia se logró, ya que ambas partes acusaron al FBI, la CIA o los medios de comunicación de parcialidad, lo que reflejaba el objetivo de Putin de socavar la fe en la democracia occidental. Las implicaciones internacionales de la estrategia de Putin en el Russiagate fueron igualmente profundas. La intensa atención de Estados Unidos a la interferencia rusa exageró la percepción del alcance global de Rusia, haciendo que este país pareciera más poderoso de lo que era. Para los líderes de países no occidentales, especialmente del sur global, la capacidad de Putin para desestabilizar el sistema político estadounidense, sin repercusiones significativas, reforzó su reputación como líder capaz de desafiar el dominio occidental. Esta percepción de la omnipotencia rusa fue especialmente valiosa en las relaciones de Putin con líderes autoritarios de todo el mundo. Si Rusia podía influir en las elecciones estadounidenses, ¿qué no podía hacer? El impacto psicológico de esta percepción se extendió mucho más allá de los participantes inmediatos en el escándalo, creando un efecto halo que mejoró la posición negociadora de Rusia en los foros internacionales y las relaciones bilaterales. Quizás, lo más notable es que Putin logró salir de las investigaciones del Russiagate no solo indemne, sino en una posición más fuerte que antes. A pesar de que Estados Unidos identificó la interferencia de Rusia, Putin se enfrentó a consecuencias directas mínimas. Si bien las sanciones se dirigieron a personas y entidades específicas, la economía de Rusia se mantuvo resistente y la posición personal de Putin se vio reforzada en lugar de debilitada. Este resultado no fue fruto de la suerte, sino de una cuidadosa preparación y un pensamiento estratégico. Putin había pasado años construyendo relaciones y creando dependencias que dificultaban a las potencias occidentales tomar medidas decisivas contra él. La complejidad del sistema financiero mundial, combinada con las exportaciones energéticas y las alianzas estratégicas de Rusia, creó una red de relaciones que limitó las opciones de represalia de Occidente. La historia se vuelve aún más fascinante cuando examinamos cómo Putin aprovechó su relación con Donald Trump para reforzar aún más su posición. La aparente amistad entre Putin y Trump, caracterizada por elogios públicos mutuos e interacciones cordiales, se convirtió en otra herramienta del arsenal de guerra psicológica de Putin. La admiración de Trump por el control autoritario de Putin se ha interpretado como envidia autocrática, lo que refuerza la percepción de Putin como intocable. Cuando el líder de la democracia más poderosa del mundo elogia públicamente a un gobernante autoritario, envía un mensaje que resuena mucho más allá de la relación inmediata. Putin explotó hábilmente la necesidad de Trump de ser validado y su deseo de ser visto como un negociador capaz de forjar relaciones con líderes fuertes. La cumbre de Alaska en agosto de 2025 ofrece un caso de estudio perfecto de la capacidad de Putin para sacar el máximo provecho de los compromisos internacionales. La cumbre, celebrada en suelo estadounidense, fue una victoria simbólica para Putin, que había sido un paria en Occidente desde la invasión rusa de Ucrania en 2022. Las imágenes de Trump aplaudiendo a Putin y ofreciéndole un paseo en la limusina presidencial transmitieron el mensaje de que Rusia ya no estaba aislada, lo que reforzó la estatura nacional e internacional de Putin. Pero el verdadero valor de la cumbre para Putin no radicaba en ningún acuerdo concreto, sino en la victoria psicológica de ser tratado como un igual por el presidente estadounidense. Los medios de comunicación estatales rusos aprovecharon estos momentos para presentar a Putin como una figura mundial respetada, lo que refuerza su narrativa de invencibilidad dentro de Rusia. La cumbre demostró la capacidad de Putin para proyectar fuerza e inspirar respeto en la escena mundial, reforzando su posición como líder intocable. La manipulación del ego de Trump revela otra dimensión de la brillantez estratégica de Putin. Al halagar a Trump, por ejemplo, encargándole un retrato o elogiando su valentía tras un intento de asesinato, Putin cultivó una conexión personal que influye en las decisiones de Trump.
No se trataba solo de diplomacia, sino de una guerra psicológica del más alto nivel, utilizando las vulnerabilidades personales de Trump para promover los intereses rusos. La capacidad de Putin para mantener su posición, a pesar de la creciente presión internacional, demuestra un nivel de pensamiento estratégico que va mucho más allá de la geopolítica tradicional. Ha creado una situación en la que su supervivencia personal no solo está ligada a su control de Rusia, sino también a la estabilidad de las relaciones con socios internacionales clave. Esto hace que no solo sea difícil destituirlo, sino también peligroso enfrentarse a él directamente. La genialidad del enfoque de Putin se hace aún más evidente cuando examinamos cómo ha logrado convertir cada intento de debilitarlo en una oportunidad para fortalecer su posición. Las sanciones diseñadas para aislar a Rusia se han utilizado para justificar relaciones más estrechas con China y otras potencias no occidentales. Las críticas internacionales se han transformado en capital político interno. Incluso los reveses militares se han reformulado como prueba de la agresión occidental que justifica una mayor centralización del poder. Este patrón revela algo profundo sobre la comprensión que tiene Putin del poder en el siglo XXI. Las medidas tradicionales del poder estatal, la fuerza militar, los recursos económicos, la influencia diplomática, siguen siendo importantes, pero Putin ha reconocido que, en un mundo interconectado, la percepción suele importar más que la realidad. Al proyectar constantemente una imagen de invencibilidad e indispensabilidad, ha creado una profecía autocumplida en la que su fuerza percibida se convierte en fuerza real. La experiencia de Putin, como oficial del KGB, le ha capacitado para manipular las percepciones y explotar las divisiones, como se ha visto en su gestión de diversos escándalos y crisis internacionales. Su capacidad para desestabilizar a sus oponentes, perfeccionada durante su carrera en los servicios de inteligencia, ha quedado patente en la forma en que ha manejado todo, desde las investigaciones del Russiagate hasta el conflicto de Ucrania, sin sufrir derrotas decisivas. La transformación de Putin de líder regional a agente de poder global no se produjo por casualidad, sino que fue el resultado de una estrategia cuidadosamente ejecutada que convirtió cada desafío en una oportunidad. Cuando los líderes occidentales se dieron cuenta del alcance de sus operaciones de influencia, Putin ya había logrado algo sin precedentes. Se había convertido en indispensable para sus aliados y al mismo tiempo en demasiado peligroso para que sus enemigos se enfrentaran a él directamente. El imperio intocable. ¿Por qué incluso Trump debe andar con cuidado? Putin ha logrado algo que ningún oligarca, por muy rico que sea, ni ningún político, por muy influyente que sea, ha conseguido en la era moderna. Se ha convertido al mismo tiempo en indispensable e intocable, creando una esfera de influencia tan vasta y compleja que incluso los líderes más poderosos del mundo deben calibrar cuidadosamente su enfoque hacia él. Por eso, Donald Trump, un hombre conocido por su imprevisibilidad y su disposición a desafiar a cualquiera, trata a Putin con un nivel de deferencia que no muestra prácticamente a ningún otro líder mundial. La transformación de Putin, de oficial de rango medio del KGB, a uno de los hombres más poderosos e intocables del mundo, representa uno de los ejemplos más notables de pensamiento estratégico de la historia moderna. Pero para comprender realmente por qué incluso Trump teme cruzarse en su camino, debemos examinar las múltiples capas de protección e influencia que Putin ha construido a su alrededor, creando lo que solo puede describirse como un imperio de interdependencia que se extiende mucho más allá de las fronteras de Rusia. La arquitectura financiera del poder de Putin representa la base de su invencibilidad, pero es la sofisticación de este sistema lo que lo hace prácticamente inexpugnable. Las sanciones occidentales contra Putin y sus asociados han tenido un impacto limitado debido a la opacidad y complejidad de su red financiera. La riqueza no solo está oculta, sino que está entretejida en el sistema financiero mundial, de tal manera que es casi imposible desenredarla sin causar daños colaterales masivos. Consideremos las implicaciones de esta arquitectura financiera para alguien como Trump, cuyo imperio empresarial tiene numerosas conexiones y dependencias internacionales. Cuando Trump mira a Putin, no solo ve a un líder político o incluso a un compañero multimillonario, sino a alguien que ha logrado lo que él mismo siempre ha aspirado: la inmunidad total frente a la responsabilidad financiera o legal. La percepción de una inmensa riqueza refuerza la imagen de Putin como líder intocable, lo que contrasta fuertemente con su modesto perfil oficial y proyecta un aura de invencibilidad. No se puede subestimar el impacto psicológico que esta invencibilidad percibida tiene en otros líderes mundiales. Cuando Trump se sienta frente a Putin en las negociaciones,
Se enfrenta a alguien que parece haber resuelto el problema fundamental que atormenta a todas las personas ricas y poderosas: cómo mantener y proteger esa riqueza y ese poder frente a todas las amenazas posibles. El sistema de Putin parece a prueba de balas, algo que el imperio de Trump, a pesar de su tamaño y complejidad, simplemente no es. Pero la invencibilidad de Putin va mucho más allá de la ingeniería financiera. Su control sobre el sistema político y económico de Rusia ha creado lo que los estudiosos han denominado una verticalidad del poder, que lo convierte no solo en el líder de Rusia, sino en la propia Rusia. El círculo íntimo de Putin, que incluye a oligarcas como Arkady y Boris Rotenberg, Roman Abramovich, Oleg Deripaska y Suleiman Kerimov, se ha beneficiado de lucrativos contratos estatales, y se sospecha que algunos fondos se han desviado a Putin a través de sus socios. Esto crea un sistema en el que la supervivencia de Putin está ligada a la supervivencia de toda una clase económica y política. La brillantez de este arreglo se hace evidente cuando consideramos sus implicaciones para las relaciones internacionales. Cualquier intento serio de destituir o debilitar significativamente a Putin implicaría necesariamente desmantelar todo un sistema de relaciones y dependencias que se extiende mucho más allá de Rusia. Esto hace que Putin no solo sea difícil de destituir, sino también peligroso de enfrentar directamente, ya que las consecuencias podrían extenderse mucho más allá de las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Rusia. El enfoque de Trump hacia Putin debe entenderse en este contexto. La aparente preferencia de Trump por comprometerse con Putin, en lugar de apoyar a Ucrania, ha suscitado el temor de que se debilite la postura de Estados Unidos frente a la agresión rusa. Pero esta preferencia no es necesariamente una prueba de afecto personal o incluso de acuerdo estratégico, sino que puede reflejar el reconocimiento por parte de Trump de que Putin ocupa una posición única en la política mundial que requiere un manejo cuidadoso. La evolución de la relación entre Trump y Putin ofrece una visión fascinante de esta dinámica. Durante la primera presidencia de Trump, sus interacciones se caracterizaron por una cordialidad pública, pero con logros concretos limitados. Las acciones de Trump durante este periodo, como la expulsión de 60 diplomáticos rusos en 2018 por un ataque con armas químicas en el Reino Unido y la aprobación de la venta de misiles Javelin por valor de $47 millones a Ucrania, sugieren un enfoque mixto que equilibraba las medidas duras con la cordialidad personal hacia Putin. Este patrón continuó en el segundo mandato de Trump, en el que la relación se ha caracterizado tanto por intentos de cooperación como por momentos de tensión. A mediados de 2025, Trump expresó su frustración por los continuos ataques de Putin contra la población civil ucraniana, calificándolo de absolutamente loco y advirtiéndole de que estaba jugando con fuego. Estas reacciones revelan las limitaciones de la diplomacia personal cuando se trata con alguien de la talla y el pensamiento estratégico de Putin. Sin embargo, incluso estos momentos de crítica pública deben entenderse en el contexto más amplio del reconocimiento por parte de Trump del estatus intocable de Putin. La postura inflexible de Putin, como exigir concesiones territoriales a Ucrania, sugiere que podría estar aprovechando la buena voluntad de Trump sin corresponder. Esta dinámica revela algo crucial sobre la posición de Putin. Puede permitirse frustrar incluso a líderes comprensivos porque su posición fundamental es segura. La dimensión internacional del poder de Putin añade otra capa a su invencibilidad. La capacidad de Putin para mantener una relación estrecha con Trump, a pesar de la condena occidental, refuerza la percepción de que es inmune a la presión internacional. Cuando los líderes mundiales observan las interacciones de Putin con el presidente estadounidense, ven a alguien que opera con reglas diferentes, alguien que ha trascendido las limitaciones normales de la diplomacia internacional. Esta percepción tiene profundas implicaciones para la dinámica del poder mundial. La capacidad de Putin para conseguir reuniones con Trump, como la cumbre de Alaska, indica a otras naciones, en particular a aliados no occidentales como China y Corea del Norte, que sigue siendo una figura central en la política mundial, sin dejarse intimidar por las sanciones o el aislamiento occidentales. Esta posición hace que Putin sea valioso para una amplia gama de actores internacionales que lo ven como un contrapeso al dominio occidental. El conflicto de Ucrania ofrece quizás el ejemplo más claro de la posición única de Putin en la política mundial. Putin ha aprovechado el deseo de Trump de una rápida resolución de la guerra entre Rusia y Ucrania para impulsar acuerdos que debiliten a Kiev, como restricciones al apoyo militar occidental o concesiones territoriales. El Kremlin considera que los acuerdos de Trump son una propuesta sin pérdida, en la que, incluso si Ucrania rechaza los términos, Trump podría poner fin de forma permanente al apoyo de Estados Unidos a Kiev.
Este posicionamiento estratégico revela la profundidad del conocimiento de Putin sobre la dinámica del poder mundial. No se limita a jugar a la defensiva frente a la presión occidental, sino que está configurando activamente los términos del compromiso de manera que favorezcan los intereses rusos, independientemente del resultado específico de cualquier negociación individual. Este es el tipo de pensamiento estratégico que inspira respeto y temor a otros líderes mundiales. La dimensión interna del poder de Putin es igualmente impresionante. Los recursos financieros de Putin permiten un robusto aparato de seguridad que sofoca la disidencia. La represión de los medios liberales, la libertad en Internet y figuras de la oposición como Alexei Navalny demuestra la capacidad de Putin para neutralizar las amenazas antes de que puedan ganar fuerza. Su riqueza financia los esfuerzos de propaganda, incluidos los medios de comunicación controlados por el Estado, que moldean la percepción pública, lo que garantiza que los movimientos de oposición tengan dificultades para obtener un apoyo significativo. La eliminación de Navalny, el crítico nacional más destacado de Putin, envía un mensaje claro sobre el costo de desafiar al sistema. Las investigaciones de Navalny sobre la riqueza de Putin, como el documental El Palacio de Putin, llegaron a millones de personas, pero no lograron provocar un malestar interno significativo debido al control de Putin sobre la información y las fuerzas de seguridad. Esto demuestra la capacidad de Putin para neutralizar incluso los desafíos más sofisticados a su autoridad. Para Trump, observar el dominio interno de Putin supone tanto una inspiración como una advertencia. Putin ha logrado lo que todo líder autoritario sueña: el control total de la narrativa dentro de su esfera de influencia, combinado con los recursos y el poder institucional para mantener ese control de forma indefinida. Se trata de un poder que trasciende la competencia política normal. La dimensión tecnológica de las operaciones de influencia de Putin añade otra capa más a su estatus intocable. Las sofisticadas campañas de desinformación, las operaciones cibernéticas y las redes de influencia que Rusia ha desarrollado bajo el liderazgo de Putin representan una nueva forma de guerra que opera por debajo del umbral del conflicto militar tradicional, pero que logra objetivos estratégicos que antes solo eran posibles mediante la confrontación directa. El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, elogió el pragmatismo de Trump y señaló la pérdida parcial de unidad en la alianza occidental, que Putin aprovecha para expandir la influencia de Rusia en Europa y más allá. Este tipo de división estratégica de los adversarios, al tiempo que se refuerza la propia posición, representa una habilidad política del más alto nivel. Las implicaciones económicas de la posición de Putin se extienden mucho más allá de las fronteras de Rusia. La economía rusa, centrada en la guerra, ha seguido creciendo, con 125 multimillonarios registrados en diciembre de 2024, lo que indica que las sanciones no han afectado significativamente a la riqueza de la élite. Esta resistencia frente a la presión occidental sin precedentes demuestra la solidez del sistema creado por Putin. Para Trump, esta resistencia económica representa tanto un reto como una oportunidad. Por un lado, demuestra que Putin no puede ser coaccionado fácilmente por medios tradicionales. Por otro lado, sugiere que el sistema de Putin podría ofrecer modelos para lograr una resistencia similar en otros contextos. Esta doble naturaleza de la relación, en parte competencia, en parte admiración, ayuda a explicar la compleja dinámica que observamos en el enfoque de Trump hacia Putin. Las implicaciones globales del estatus intocable de Putin van mucho más allá de las relaciones bilaterales. Su éxito en la creación y el mantenimiento de esta posición ha inspirado a otros líderes autoritarios y ha creado nuevos modelos para ejercer el poder en el siglo XXI. La combinación de opacidad financiera, sofisticación tecnológica y paciencia estratégica que caracteriza el enfoque de Putin está siendo estudiada y emulada por líderes de todo el mundo. Quizás lo más notable es que Putin ha logrado todo esto manteniendo la fachada del liderazgo estatal tradicional. No se ha autoproclamado emperador ni ha abandonado las formas de gobierno constitucional, sino que ha trabajado dentro de las estructuras existentes mientras transformaba fundamentalmente su esencia. Este enfoque hace que su poder sea más difícil de desafiar, ya que opera a través de canales aparentemente legítimos, mientras logra una concentración de autoridad sin precedentes. La lección definitiva del ascenso de Putin a un estatus intocable es que, en el mundo moderno, las categorías tradicionales de poder, militar, económico, político, son insuficientes para comprender o predecir los resultados. Putin ha creado algo nuevo, una forma de poder que trasciende las fronteras nacionales sin dejar de estar arraigada en relaciones institucionales y personales específicas. Es una forma de poder que es a la vez visible y oculta, local y global,
personal e institucional. Por eso incluso, Donald Trump, un hombre conocido por su imprevisibilidad y su disposición a desafiar la sabiduría convencional, se acerca a Putin con un cuidado y un respeto tan evidentes. Trump reconoce que Putin ha logrado algo extraordinario. Se ha hecho verdaderamente intocable de formas que trascienden la competencia política o económica normal. En un mundo en el que se puede congelar la riqueza, se pueden confiscar los activos y se puede aislar a los líderes, Putin ha creado una esfera de influencia que parece inmune a las formas tradicionales de presión o coacción. La historia del ascenso de Putin representa uno de los acontecimientos más significativos de la política mundial del último cuarto de siglo. Demuestra la evolución del poder en un mundo interconectado y proporciona un modelo que, sin duda, otros aspirantes a líderes estudiarán e intentarán emular. Para aquellos que buscan comprender la dinámica de la geopolítica del siglo XXI, la transformación de Putin de oficial del KGB a intocable agente del poder mundial ofrece una visión esencial de cómo funciona realmente el poder en nuestro mundo contemporáneo. Al final, es posible que el mayor logro de Putin no sea la acumulación de una gran riqueza o la construcción de un sistema autoritario, sino la creación de un nuevo modelo de poder que combina la política tradicional con la ingeniería financiera moderna, la sofisticación tecnológica y la guerra psicológica. Es un modelo que lo ha convertido en el único multimillonario ruso al que incluso Donald Trump teme, no por un atributo concreto, sino por el sistema de poder integral que ha construido y que lo hace verdaderamente intocable en el orden mundial moderno. Gracias por ver este video. Si desea ver otro video fascinante como este, haga clic en uno de los recuadros de su pantalla ahora mismo.